Hola, buenos días. Hoy quiero referirme a dos puntos muy concretos. Primero, en el video que publiqué hace unos 5 días en relación con las propuestas que hacía yo al gobierno nacional para solventar, al menos en parte, la gravísima crisis de carácter económico y social que se ha desatado por efectos del coronavirus, de la pandemia y del pánico económico financiero y del aislamiento o cuarentena obligatoria, etcétera. Eh, Afirmaba yo que los bancos, el sector bancario, el sistema bancario colombiano, había logrado unas utilidades de 90 billones de pesos colombianos para la vigencia anterior, es decir, para 2019. Esa cifra a mí realmente me pareció muy alta cuando la encontré eh, investigando, eh, y como resultado de una noticia que da en su momento el diario El Espectador y corroborada con una publicación que se llama Dinero. Quedé con la preocupación, a pesar de que solamente uno de mis hijos residente en Chile me hizo la observación sobre la cifra, demasiado grande para ser cierta, a pesar de que entiendo que los activos del sistema financiero en este momento superan los 1.700 billones de pesos. Pero son cifras ciertamente que no manejo yo directamente, son fuentes secundarias que en muchísimas ocasiones son erróneas. De tal manera que verificando en estos días he llegado a la conclusión de que eso está inflado en 10 veces, de tal manera que podríamos afirmar entonces que fue un error y que la cifra verdadera, cercana a la realidad, podría estar por los 9 o 10 billones de pesos colombianos para la vigencia fiscal 2019. Pero esto no es raro. Vean ustedes, digo, los errores y las incoherencias y las inconsistencias alrededor de las cifras. Hace una semana y media, 2 semanas, el exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Echeverry, en un programa periodístico de Caracol, afirmaba, sin ningún reato, que las pérdidas de la bolsa de valores durante la primera semana de la crisis habían sido de 3 trillones de dólares de Estados Unidos. Obviamente es una cifra que no cabe en ninguna parte. Eso es absolutamente falso. Está errado por lo menos en 1 millón de veces en cuanto a la cifra real. Y si fuera de 3 billones, de todos modos sería escandalosa. Creo que tampoco llega a ese monto. Antenoche, hoy es viernes 27 de marzo, escuchaba yo al analista e investigador, periodista, Mauricio Reina, presentador de un noticiero de Red Más Noticias en Colombia, afirmar que la ayuda aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América para solventar la crisis de la sociedad en este momento equivale a 2 trillones de dólares de Estados Unidos, lo cual es obviamente absurdo. ¿Por qué? Porque es que 2 trillones supera con creces el PIB de ese país para todo un año, que es de 20 billones, o el Producto Nacional Bruto, que es el que ellos emplean, de 20 billones de dólares de Estados Unidos. Entonces, 20 billones es el PIB total. El PIB del mundo se calcula por debajo de 100 billones de dólares de Estados Unidos. Por tanto, nada puede valer 2 trillones. En el caso de los Estados Unidos, pues obviamente estamos hablando del país más rico del mundo, pero si trasladamos el tema a Colombia y hablamos del PIB de Colombia para este año, del año pasado, se calcula en aproximadamente 1.000 billones de pesos colombianos, lo cual a la tasa de cambio de hoy de 4.000 pesos por dólar equivalen esos 1.000 billones a más o menos 250.000 millones de dólares, es decir, un cuarto de billón de dólares de Estados Unidos. Quiere decir entonces que eh, Estados Unidos sería aproximadamente 80 veces más grande que Colombia cuando comparamos los 20 billones del PIB de ellos con los 250.000 millones, es decir, un cuarto de billón de dólares de Colombia.
¿Por qué este error permanente, continuo, de desinformación? Porque estos analistas no tienen el mínimo cuidado de traducir trillion por billón y piensan que un one trillion equivale a un trillón y están cometiendo un error de 1 millón de veces, por un lado. El segundo punto, quiero referirme rápidamente a un gran debate que se ha armado alrededor de una afirmación que hizo el presidente Donald Trump hace unos días y que la gran mayoría de la gente ha satanizado desde el punto de vista de que él afirma que la economía debe recuperarse lo más pronto posible a pesar del virus, a pesar de la emergencia sanitaria. Y entonces se crea un falso dilema. Pienso que es un falso dilema completamente de parte de las personas normales, de los profanos en los temas económicos y políticos, pero también de los especialistas y de los políticos en sí mismos, al plantear esa disyuntiva o economía o salud. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿O es primero la economía o es primero la salud? ¿O es primero la salud o es primero la economía? No, no, no. Eso no se debe plantear así. La salud como sistema, obviamente que resulta y se sostiene, puede existir, se financia gracias a la economía. Entonces, habría que dilucidar qué entiende el señor Trump y qué entienden los analistas y qué entienden los profanos por economía. ¿Qué entiende la gente por darle prioridad al sistema de salud sobre la economía o a la economía sobre el sistema de salud? Yo plantearía claramente que la economía no se limita a los mercados. El mercado, los así llamados mercados, son solamente un momento, una fase, un elemento, un componente de la economía, lato sensu. Eh, por tanto, cuando uno habla de economía no está hablando de hacer ganancias, de hacer utilidades, de generar beneficios o rendimientos financieros o de excedentes financieros. No, esa es una parte de la economía. Es la parte de los empresarios, de quienes desarrollan un proceso productivo con un objeto que es propio del capitalismo, que es el ansia de utilidades, de ganancias. Pero eso no es economía en sí mismo, es una parte de la economía. Si hablamos de la gran mayoría de la población mundial, del 99,9% de la población mundial, que somos los trabajadores, en tal o cual forma, la economía se refiere al trabajo, al empleo, al ingreso, a la renta, al gasto, a la capacidad de demanda agregada, es decir, al Producto Interno Bruto. Obviamente que hay un componente que es la inversión, que son las utilidades, las ganancias, todos los factores de capital y las rentas factoriales de capital. Pero es una parte. De tal manera que yo no puedo pretender tener un sistema de salud o tener salud como una condición humana sin economía. ¿Por qué? Porque es que la economía son las relaciones sociales entre las personas, entre los hombres, con la finalidad de producir, distribuir, intercambiar y consumir mercancías o bienes o productos. De tal manera que no podría existir ni la salud, ni tampoco la educación, ni la ciencia, ni la religión, ni los sistemas educativos, ni la política, ni la sociedad en su conjunto, la cultura, el arte, la música, la escritura, absolutamente ninguna faceta de la vida humana si no hay el soporte material desde el punto de vista de las relaciones de producción que se denomina economía, el sistema económico, la formación económico-social, el modo de producción económico, el modo de producción de una sociedad son las relaciones económicas, las relaciones de producción. Entonces es una disyuntiva, un dilema falso. No está primero una cosa que otra. Si no hay economía, si no se satisfacen las necesidades básicas, elementales del ser humano, de la sociedad humana, pues no vamos a tener la posibilidad material, real, verdadera, de generar y de mantener y de desarrollar un sistema de salud pública, ni de mantener sanos a nuestros ciudadanos, toda vez que requerimos primero comer, primero habitar, primero vestirnos y una serie de nuevas y distintas
necesidades que son culturales, que son históricas, que vienen con el devenir de la sociedad contemporánea desde su inicio y que se van satisfaciendo gracias a las relaciones económicas. De tal manera que dejemos la discusión alrededor de un dilema falso, y no se trata de defender al señor Donald Trump en ningún caso, pero sería como acudir a la situación que han denunciado muchos alcaldes aquí en Colombia, en el sentido de que la gente con estas medidas draconianas adoptadas por el gobierno nacional tardíamente, sí, pero también a nivel mundial, pero en el caso colombiano, que es un país subdesarrollado, diría yo, o en vías de desarrollo para que no herir susceptibilidades de algunas personas, va a matar muchísima más gente el hambre que el coronavirus. Es decir, no se trata de que los muertos van a resultar por un problema de salud pública, sino por un problema económico fundamentalmente, porque no tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen rentas y por tanto no tienen capacidad de gasto, de consumo, porque no generan demanda real, demanda efectiva. Espero que con esto quede claro. Les habló Carlos Angarita en mi canal de YouTube, profesor Angarita. Visítenlo, por favor. Muchas gracias.